Amigos, ya estamos de regreso en No Se Diga Más por Top Latina. Todo el equipo feliz de compartir con ustedes a través de esta plataforma. Y vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a conversar en estos momentos con el abogado Francisco Álvarez, ya que hay varios temas sobre el tapete, caso Medusa, ley de extinción de dominio. Y vamos a estar ampliando estas noticias con él y por supuesto conociendo todos los temas legales de estos casos. Y ya lo tenemos en línea. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, gracias por la invitación, Karina. Bueno, un placer para nosotros tenerte en No Se Diga Más, como siempre. Y vamos a empezar hablando del caso Medusa. Las últimas noticias de este caso que ya fijaron fecha para la audiencia preliminar. La versión 1.0, porque yo sé que serán varias versiones dependiendo de quién hable. Díganos usted, abogado, por favor. La verdad es que este tipo de casos ponen en juego, digamos, la integridad del sistema de justicia. No lo digo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista físico. El hecho de que se haya ya fechado cuándo va a ser el primer intercambio con el tribunal no nos responde una pregunta que tenemos desde el inicio y es físicamente cómo se va a poder conocer este caso tan grande. Porque actualmente tenemos más de 40 imputados físicos más las personas morales que van a estar representadas a su vez por alguien, o sea, por alguna persona, y cada uno con su barra de abogado, que pueden ser hasta 3 letrados, más los asistentes que el código le permite. Lo que quiere decir que físicamente hablando, no hay un solo, para mí, un solo tribunal en el país en su configuración actual que pudiera albergar a todas esas personas. Un ejercicio mínimo de un intento de conocer la audiencia. Vamos O sea, para lo olímpico, doctor. o sea, en conclusión, está complicado. yo pensé, no, yo de verdad pensé que en el auto de fijación se iba a tratar de resolver eso, incluso designando algún tipo de lugar específico para conocer esto distinto al tribunal. Parece ser que eso va a ser algo que se va a resolver ya de cara a esa audiencia, porque yo no me imagino dónde tú vas a poder poner 60 personas, cada una con sus abogados, y permitir que se pueda, que la audiencia se pueda desarrollar como se desarrolla una audiencia normal, donde la parte interviene, se comunican, tienen que escucharse, etc. Aparentemente hay un problema de que algunos aparentemente han aportado pruebas en contra de otros. También eso es algo que se toma en cuenta, o sea, la integridad física de los imputados y de los colaboradores es algo que también se debe tomar en cuenta y que en un escenario normal donde hayan 3, 4, 5 imputados, la organización previa es importante. Imaginémonos nosotros eso exponencialmente con 40 o 50 personas. Doctor, ¿y es que cierto tiene que supuestamente hay un acercamiento con la barra de Jean Alain Rodríguez para cooperar con algunos temas? O sea, que hay de Yo cierto lo con que que él creo dijo, es, ya me tiraron tantas alas arriba, ok, ahora déjame entonces yo venir a hacer mi gran aporte y que este caso Medusa llegue a nivel 2. yo personalmente creo que a esta altura del juego, venir a aportar cualquier cosa aparentemente no creo que sea bien recibido porque el momento procesal siempre va a estar abierto, el de la colaboración, el del advenimiento. Sin embargo, es evidente que cuando una persona reacciona a raíz de que tiene ya quizá una espada aquí en el cuello, la calidad de lo que sea que pueda aportar normalmente va a estar supeditada ya a un estándar probatorio superior, que en este caso no va a poder suspender el conocimiento de este juicio, que es un juicio, yo diría que el Ministerio Público tiene una importancia capital sobre él, porque no solamente se está juzgando al ex procurador, el Ministerio Público está tratando de reivindicar su figura como institución de derecho frente a la ciudadanía, porque todo lo que ellos le quieren imputar a esa persona, sea o no sea así, porque realmente no lo sé, es de refilón una autocrítica que se está haciendo la institución. Entonces, no me parece que eso sea algo que realmente esté sucediendo ahora. Sí creo que ahora mismo hay un aire de justicia penal negociada que se está tratando mucho a raíz de todos esos colaboradores que se han visto en la acusación. Cada vez que uno ve una persona que no está siendo imputada, pero evidentemente de cierta forma admite algún tipo de ilícito, es claro o seguro aseverar que el Ministerio Público hizo su valoración de riesgo y dijo, bueno, esta persona es un X, sin embargo me está aportando pruebas para yo poder sindicar como culpable a una persona que me interesa más o que el daño que le hizo a la sociedad supuestamente es mayor. O sea que yo no Francisco, creo que a esta altura del juego
eso sea lo que esté pasando. Francisco, ¿y pudiera ocurrir, por ejemplo, que Jean Alain decida declararse culpable de todo lo que le están señalando y eso entonces contribuya a que este proceso sea más corto, haga menos falta todo lo que está en este momento planteado? Claro que sí, e incluso una de las fórmulas que se crea en el Código Procesal Penal, como vamos a decir una resolución entre comillas alternativa de este tipo de litigios, es el penal abreviado, que se divide en dos, parcial y total. Es cuando tú le dices al juez y al Ministerio Público, mejor dicho, tú le dices, mira, yo hice todo lo que tú dices que yo hice, me declaro, entre comillas, culpable, y entonces el juez, que es ese control jurisdiccional, valida que todo se haya hecho en orden, porque hay que tener cuidado siempre de que eso no ocurra bajo coerción. Y dicho eso, entonces obviamente se elimina un trayecto tortuoso de la justicia. Sabe que eso es una solución que se utiliza muy poco en el día a día del derecho penal, porque una persona que todavía ni siquiera ha sido juzgada por primera vez, o sea, que no sabe cómo le va a ir, digamos, ante el tribunal, está renunciando a una defensa real. Y por eso que hay un control jurisdiccional, por eso es que no basta la palabra de la persona, sino que eso pasa por un filtro del juez. Y la única forma en la cual eso se pudiera, vamos a decir, materializar ahora, es si él acepta los hechos y las condenas, o si acepta los hechos y entonces manda o pide que se discuta en el juicio la condena. Hay una duda que hay entre la población, y lo digo porque lo he escuchado en diferentes grupos, una preocupación. Tú puedes no, o sea, yo puedo no saber mucho de derecho, pero uno siempre ve en la película que cuando hay una conversación donde yo cedo información, hay una reducción de pena. Sin embargo, hemos visto en este caso que no es solo una reducción de pena, sino que hay figuras muy importantes que no aparecen en el expediente hasta donde tenemos entendido. Entonces, ¿eso es posible? ¿Eso es justicia? Que por yo colaborar, a pesar de todos mis actos delictivos, quede fuera del expediente por haber sido una persona que dé información al caso. O sea, ¿se está manejando bien la justicia en ese Sí, sentido? sí, totalmente. Mira, eso es una cultura norteamericana que nació con el plea bargain. La cultura norteamericana es de impacto, o sea, estadísticamente hablando, se resuelven más casos de esa manera que con sentencias, lo que no sucede aquí. Aquí se está ejercitando desde hace muy poco esa justicia penal negociada que es basada en tres figuras. El penal abreviado, que fue el que mencioné ahorita, y el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad tiene varias variantes que en principio son las que se están o las que se van a comenzar a aplicar con este tipo de casos. Y lo que le manda, el mensaje que manda dentro de la sociedad dominicana, aunque moralmente uno ve, oye, pero fulano hizo tal cosa y sin embargo está siendo descargado, es porque no se está viendo la imagen completa. Quizás si esos colaboradores, lo que pasa es que este tipo de casos hay que verlos como que yo le doy a usted una linterna y la suelto en el medio del mirador y le digo, encuentra 5 agujeros donde hayan arañas escondidas. Y usted tiene la posibilidad de que una de esas arañas venga y le diga, oye, allí están las otras 4. Tú haces una valoración de, bueno, yo puedo dejar que esta salga entre comillas libre. Fíjese, que lo que nosotros estamos viendo ahora no es la definición de cómo van a terminar esas personas en caso de que hayan sido o no imputadas posteriormente. O sea, nosotros estamos viendo personas que el Ministerio Público mañana pudiera imputar, aún hayan colaborado, y que los acuerdos a los que lleguen no necesariamente son de una absolución, porque incluso el criterio de oportunidad requiere, de cierta forma, la admisión de los hechos. Lo que se varía es el tipo de pena a cumplir, porque lo que trata de hacer el derecho penal desde ese punto de vista es capitalizar el aporte de esa persona para imputarle a una persona todavía mayor cosas que no necesariamente se iba a poder o en el tiempo o en la calidad sin ese aporte. La respuesta a la pregunta de si yo creo que se está haciendo bien, yo creo que se está haciendo muy bien porque nosotros éramos de los pocos países que teníamos ese músculo sin flexibilizar. Nosotros teníamos muchísimos casos en la justicia que duraban años eternizándose y que si se hubiese tenido una cultura como la que yo entiendo ahora se va a comenzar a imponer de la colaboración, se está premiando personas que están siendo chismosos, porque al final eso es básicamente. Sin embargo, el Estado está requiriéndole a esa persona una colaboración que nos ayuda a ahorrar recursos, esfuerzos y tiempo. Entonces, al final, la sociedad no lo digiere tan fácil porque la sociedad lo ve blanco y negro. Fulano de tal dijo que era Jack el Destripador, sin embargo, se fue para su casa. Pero
cuando con eso tú lograste desmontar un esquema delictivo todavía mayor, al final, haciendo una labor de contrapesos y de valores, yo siento que es algo que vale la pena seguir ejercitando. Cisco, excúsame que siga con el mismo tema, pero es muy distinto que haya un testigo cualquiera en un caso, que chismosee, para Sí, utilizar el sí. mismo término, sobre algunos supuestos ilícitos de algunas personas, hacer prácticamente, según el expediente del Ministerio Público, la segunda ficha o la ficha principal del supuesto principal implicado para que todo eso ocurriera. Y estoy hablando del señor Rafael Cano. Rafael Cano es un caso que, digamos, estamos todavía trabajando en base a las especulaciones, porque yo todavía no he visto un documento o una certeza de que él o está o que va a seguir colaborando. Lo que yo sí creo es, Bien, o lo que a mí me parece es, lo que que si una persona como el señor Cano colaboró, si hay alguien que se puede llamar, entre comillas, un testigo de la corona, como originalmente nace la figura, es ese. Porque si tú tienes dos personas con una voz directiva en un entramado supuestamente delictivo, esa persona sería la idónea para obviamente desmontar todo el esquema. Sin embargo, también es el que tiene más responsabilidad, porque el hecho de que una persona hable y diga no necesariamente va a transformarse en una imputación. Incluso, uno de los elementos más importantes en este caso es el contra. Cuando tú a esa persona la expongas a que los abogados de la persona a quien le imputan esos hechos le hagan preguntas sobre las declaraciones que él dio, ahí es que comienza realmente a sacársele filo a esas argumentaciones y ahí es que se ve la utilidad del testimonio. Porque si a mí me preguntan ahora, háblame de lo que sucedió en tal día, en tal lugar, y yo comienzo a hablar, yo ahí puedo hasta por nerviosismo decir cualquier cosa. Sin embargo, no es hasta que se me expone a un tribunal y a un contradictorio frente a abogados y a la parte a la que yo le estoy haciendo imputaciones, donde se va realmente a ver la utilidad de ese testimonio. E incluso se supedita la efectividad de cualquier acuerdo a eso. O sea, no cualquiera que hable, incluso mintiendo, va a tener un acuerdo a largo plazo. Cualquier persona que se haya probado que mintió, podrá, eventualmente también perder ese trato diferenciado. Licenciado, sabemos que el tiempo apremia y no queremos dejar de preguntarle sobre la ley de extinción de dominio. Me gustaría saber cuáles son las principales novedades del proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados respecto a la versión anterior de esta iniciativa legislativa. Básicamente, yo capitalizo dos mejoras importantes si sobreviven ahora a la discusión en el Senado. La Cámara de Diputados hizo una labor loable, pienso yo que realmente dieron una cátedra a nivel de legislatura, porque todo lo que se había denunciado durante meses que pudiera invalidar eventualmente la ley, por lo menos fue discutido. Yo no estoy diciendo que se haya resuelto de manera definitiva, pero la discusión pasó de ser, digamos, temas rimbombantes y a veces hasta políticamente interesantes, a un tema técnico. Y se eliminaron o modificaron dos cosas. Primero, la retroactividad o retrospectividad, que era lo que se estaba vendiendo en un momento como la solución alterna, que al final es que la ley tenga efectos al pasado, que se eliminó, o por lo menos se sugirió eliminar en la modificación que se enviaron al Senado. Y por otro lado, se modificó un poco el régimen recursivo y de competencia especial atribuida en este caso, a la Corte Penal del Distrito Nacional y como en primer grado, y a la Suprema, a la Cámara Penal en segundo grado, y al Pleno como casación. O sea, lo que antes estaba difuminado como una limitación al derecho recursivo, también se ingresó, digamos, aunque con una forma típica, al tracto legislativo. Y finalmente el tema de la buena fe, que estaba causando muchos dolores de cabeza entre algunos juristas, que se estaba supeditando la buena fe a una debida diligencia, que a veces uno no se lo pide ni a una institución bancaria. Entonces también se flexibilizó mucho para adecuarse, no a algo que creó el legislador ahora, sino a algo que tiene cientos de años ya como solidificado en nuestro ordenamiento jurídico, que es derivado del francés. Entonces, yo diría que esas modificaciones, esas tres modificaciones específicamente, hacen que la discusión sobre la ley de extinción de dominio sea ahora más potable. Su viabilidad pudiera ser todavía cuestionada a largo plazo dentro de los tractos judiciales y control de constitucionalidad. Sin embargo, eliminando eso, yo no veo como una locura que la ley se pueda aprobar aún en esta legislatura si se hace espalda con espalda. Licenciado, y de cara al futuro, ¿cuáles lagunas está dejando este proyecto de ley? Lo que pasa es que cuando a mí me preguntan para qué sirve la extinción de dominio, la verdad es que
yo tengo problemas para responder, porque nosotros tenemos un ordenamiento jurídico penal y procesal penal que está creado para, mientras tanto, en lo que ocurre una sentencia, preservar un bien y luego decomisar. Así La es. fórmula que genera la ley de extinción de dominio nace no para los casos que se están planteando ahora, que en el menú yo vi como 30 ilícitos penales que permitiría la extinción de dominio, lo cual es una locura. Eso nace para tú juzgar a personas en dos escenarios. Cuando tú extraditas a una persona, o sea, tú cediste la capacidad de juzgarle y la mandaste para Estados Unidos, y esa persona ya es condenada y luego vuelve, entonces con una ley de extinción de dominio tú pudieras agarrar esa sentencia, homologarla aquí y quitarle todos sus bienes, porque ya él admitió o fue condenado de que esos bienes fueron adquiridos con bienes ilícitos. Ahí funciona la ley de extinción de dominio y ahí nadie tuviera problema. Y el otro escenario es cuando la persona se sustrae de la justicia, pasa un tiempo prudente y entonces, según el proyecto de ley, que no es el que tenemos aquí, y entonces a raíz de eso tú extingues el dominio de los bienes de esa persona porque la persona generó una imposibilidad material de decomisarlos. Porque en otro país tú no puedes juzgar a una persona en su ausencia. Esos son los dos casos donde tú puedes tener una ley de extinción de dominio viable. Todo lo otro, y más cuando tú ves la cantidad de ilícitos que la activa, incluso temas de acción privada. Sí, Es una de locura porque tú le de estás dando un hecho, menú abierto. en la modificación que se hizo, doctor, a este articulado número 6 sobre los ilícitos que activan la ley de extinción de dominio, eliminaron el proxenetismo, el robo agravado y la manipulación de mercado. O sea que, primero, no sé por qué el proxenetismo, el robo agravado puedo entenderlo, y la manipulación del mercado, que entiendo puede ser el monopolio, y el monopolio que tiene una concepción anticonstitucional. ¿Por qué usted cree que estos tres ilícitos penales fueron eliminados en específico? Yo creo, y ahí estoy quizá pecando de ignorante, que eso fue que algún legislador dijo que sin eso, que con eso no lo iba a aprobar a unanimidad, porque como hay una discusión si la ley es orgánica o no, que cuando se aprobó esa modificación se haya hecho cumpliendo el requisito como si fuera orgánica, porque yo creo que todos sabemos que la ley debería ser considerada orgánica y los que no estén de acuerdo con eso se están curando en salud de, bueno, pero vamos a cumplir los requisitos por si acaso. Entonces, yo creo que eso que nace ahí, porque igual como tú dices, no tiene lógica. O sea, ¿por qué tú eliminas eso? Que incluso entre ellos como que no hay una correlación y hay otros que tienen vinculación incluso todavía más complicada que la que se eliminaron, que subsistieron. Entonces, al final es un tema de esquizofrenia legislativa que yo no termino de comprender, pero es porque responde probablemente no a elementos jurídicos ni técnicos, sino ya al tema de política que nos desborda a todos casi siempre. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos aquí en No se diga más. Gracias a ustedes, un placer. Ha sido el licenciado Francisco Álvarez Martínez con nosotros en No se diga más. Regresamos en breve.